Hace casi un año pensamos en nuestro centro Biogune con la RAC y el Instituto Tomás Pascual organizar este ciclo, un pequeño ciclo de conferencias de divulgación, por una razón muy interesada. Nos interesa que la gente, que la sociedad tenga conocimiento científico, porque nos interesa que la sociedad apoye la ciencia y que vea en la ciencia un aliado para, no solo para mejorar su cultura, sino para mejorar su nivel de vida. Así que lo hacemos de manera muy interesada también. Quizá alguno haya venido a las conferencias previas de otros 3 investigadores de nuestro centro, todos bastante más jóvenes que yo. Hace décadas, cuando uno preguntaba sobre qué es el factor más importante sobre cómo uno es, la pregunta era qué era el medio ambiente. O sea, que el medio ambiente tiene un efecto muy importante en las características de una persona. Sin embargo, más recientemente, en las últimas décadas, los genes han ocupado ese papel. O sea, que si a alguien le preguntamos cuál la importancia del medio ambiente o de los genes sobre lo que somos, normalmente ahora la balanza está inclinada hacia los genes. Y entonces el objetivo de mi charla hoy es comentar sobre lo que los genes no dicen acerca de nosotros. Es una conferencia de divulgación, es decir, que he tratado de que no haya, creo que no hay ningún experimento, ninguna ecuación. Espero ser capaz de transmitir lo que opino y que luego puedan cuestionar o comentar mis opiniones. Empecemos. Con frecuencia los medios de comunicación nos informan sobre el descubrimiento de un gen que está asociado a una cierta enfermedad. Entonces, la primera pregunta que quisiera recordar es ¿qué es un gen? Los genes no son una realidad física, es información. Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy claro desde el principio. Los genes son información, no es una realidad física. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un trozo de una partitura de Bach de las variaciones Goldberg. Pero esto no es música, esto es información. Aquí están las notas que las manos expertas pueden transcribir o traducir esta información en una realidad física que es la música. Entonces, los genes, o esta analogía, los genes más corresponden a una partitura, a información, pero lo que somos es una realidad física en la que hay que transcribir, traducir, incorporar esa información a lo que es un individuo. Al conjunto de los genes que constituyen un individuo es lo que llamamos el genotipo, y a la realidad física le llamamos fenotipo. Y como veremos, a un mismo genotipo le pueden corresponder diversos genotipos. Si continuamos con esta noticia en la que nos informan de que un gen ha sido asociado a una enfermedad, a continuación posiblemente nos dirán que se ha encontrado una mutación que es la responsable o la característica que tiene ese gen y que le asocian con la enfermedad. Y volviendo a esta analogía, una mutación sería en un gen, es no dar la información bien, es eliminar una nota, cambiar una nota por otra, eliminar un conjunto de notas o cortar una pieza en algún momento. El efecto que tiene una mutación sobre la transmisión de esa información luego en un fenotipo sería en este sentido comparable. O sea, no todas las mutaciones tienen el mismo efecto. Pensemos en cualquier pieza musical que a uno le apetezca, y si pensamos en una, siempre hay algo con la que hay 2 o 3 notas a veces con las que reconocemos una obra musical. Si las quitamos,
es desastroso, no la reconoceríamos. Pues algo así pasa con los genes. No todo es tan esencial. Hay elementos de esa información que son más importantes que otros. Pondré un ejemplo de cómo las mutaciones pueden tener un efecto en el fenotipo. He cogido un defecto que es conocido, una enfermedad que se conoce con el nombre de fenilcetonuria, que es un error del metabolismo. Es este error que es poco frecuente, 1 en 10.000 de los nacidos, es esta prueba que se hace en el talón de los recién nacidos para saber si tienen esta enfermedad. Entonces, la fenilcetonuria es un error del metabolismo que se causa por la falta de lo que llamamos una enzima. La enzima es como un catalizador, la fenilalanina hidroxilasa. Lo que hace este catalizador es que transforma un aminoácido. Los aminoácidos son como los bloques con los que estamos construyendo todas las proteínas, y las proteínas son la maquinaria de las células. Pues un error, este catalizador, esta enzima, convierte un aminoácido, que es la tirosina, en otro, perdón, el error es que no deja que la fenilalanina se convierta en tirosina. La fenilalanina es un aminoácido esencial. Significa que los mamíferos, desde luego nosotros, no lo sabemos sintetizar. Necesitamos incorporarlo con la dieta. Cuando hay un error en la enzima que convierte la fenilalanina en tirosina, la tirosina es otro aminoácido, es decir, que lo necesitamos también para construir proteínas. Cuando hay un error, ¿qué ocurre? Pues en un individuo normal, es decir, imagino que todos nosotros, la fenilalanina que viene con la dieta, con esta enzima que es la fenilalanina hidroxilasa, la convertimos en tiroxina en el hígado y el desarrollo es normal. Es decir, que la cantidad de fenilalanina que llega al hígado y que no es transformada en tirosina, es decir, la cantidad de fenilalanina que tenemos en sangre es poquita, es lo que quiero representar aquí. Y la que llega al cerebro es muy poquita. Pero si hay una fenilalanina hidroxilasa mutada, este aminoácido no se convierte bien en tirosina en el hígado, y entonces la fenilalanina pasa a circulación en sangre, llega al cerebro, se acumula en el cerebro y es tóxica para el cerebro. Y eso es lo que produce la discapacidad en la mayor parte de los individuos que tienen esta mutación. Hay muchos ejemplos muy parecidos. Otro, pongo porque este me interesa a mí en especial, pero por poner otro ejemplo, es de nuevo un aminoácido, la metionina, que es con el que construimos proteínas, se tiene que convertir en una molécula que llamamos SAMe. Y luego hay que metabolizarlo. Cuando este catalizador, que es la glicina, metiltransferasa, que lo que hace es que modifica la metionina, cuando funciona normal, la cantidad de SAMe en el hígado es lo que llamamos niveles normales. Pero en las personas que tienen una mutación en esta proteína o en este gen y que tienen esta proteína mutada, no son capaces de metabolizar la isosilmetionina, se acumula en el hígado y el hígado se vuelve anormal. Puede hacer inflamación, fibrosis y finalmente cáncer. Así que de nuevo un pequeño defecto en la información se traduce en un defecto en el fenotipo. La información está mal, el fenotipo aparece también mal. Pero si seguimos pensando en esta información de un medio de comunicación, normalmente dice, se asocia a un gen, a una enfermedad, porque tiene una mutación, que los que tienen esa mutación, vamos a decir, el 30% de los que tienen esa mutación desarrolla una enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible? Es decir, de todos los individuos que tienen esta mutación, solo un porcentaje desarrolla la enfermedad. ¿Por qué no desarrollan todos? ¿Cómo se sabe por qué ese 30% y no el 70%? La explicación, en algunos casos, es fácil.
Volvamos al ejemplo anterior, al de la fenilalanina. De nuevo, un individuo normal acumula poca fenilalanina en el cerebro. Un individuo con el genotipo mutado acumula en el cerebro fenilalanina y es tóxico. Pero si a un individuo con esta mutación se le da una dieta reducida en fenilalanina, la cantidad que se acumula es pequeña y entonces el desarrollo es normal. Es decir que, y lo mismo sería para este otro. Si la cantidad de metionina es normal, el que tiene un defecto en este gen desarrolla un hígado anormal. Pero si le damos una dieta deficiente o restringida en metionina a esta persona, normalmente se detectan muy tempranamente a estos niños, el hígado es normal. ¿Qué indica esto? Que a un genotipo, al mismo genotipo, si se le da una dieta normal, desarrollaría un hígado normal, pero con el mismo genotipo, si se le da una dieta restringida, desarrolla un hígado normal. Es decir, que el medio ambiente, en este caso la alimentación que recibe, puede ser fundamental. Es decir, que cuando un gen se asocia a una enfermedad, no todo el mundo la desarrolla porque no es tan sencillo siempre como esto, pero porque el medio ambiente, y también veremos el azar, hace que en unos casos se desarrolle y en otros no. Es decir, que hay dos factores importantes en transformar un genotipo en un fenotipo, que veremos son el medio ambiente y el azar. Para explicarlo, ya no me va a valer ya una composición musical. La composición musical, y esta no la vamos a poner, pero es también Bach, pero esta es la Pasión según San Mateo, mucho más compleja, ya no es solo un piano, dos orquestas, dos directores, dos coros, es mucho más espectacular. Pero la información que hay contenida en la música es siempre lineal, es decir, que uno empieza, aunque haya dos orquestas, dos coros, empieza por estas notas y tiene que seguir una partitura, es lineal. La información en los genes, en el genoma, cómo esa información se transfiere a una realidad física, no es lineal. Es decir, que no va primero este gen, luego este gen, luego este gen. La información no se transmite de manera lineal. Hay muchas oportunidades, posibilidades de irse expresando los genes. Quizá esto se pueda explicar, en lugar de con una partitura, con un mapa este es el mapa de metro de Londres, que es un poquitín más, no es que sea, aparte es un poquitín más, me viene mejor que el de Madrid para explicar lo que quiero decir. La razón, lo que quiero decir aquí es que si estoy en una estación y quiero ir a otra, tengo diversas maneras de ir a ella. Puedo recoger distintos caminos, incluso en la misma vía pueden pasar distintos metros. Lo que quiero decir con esto es que cogeré uno u otro dependiendo no solo del azar, de que un día decida ir por un sitio o por otro, y cogeré uno u otro también dependiendo de mi gusto, de los si de repente hay un atasco en un lugar, cogeré otro camino. Es decir, que miremos ahora el desarrollo de un genoma como algo que son instrucciones, información, pero la manera de irse transcribiendo esa información en una realidad física depende de una serie de factores. Uno es exclusivamente del azar. Al azar se expresa un gen más, otro, y también del medio ambiente. Si alguien es vegetariano, utilizará más una serie de genes, o menos, que alguien que se alimenta en mayor cantidad de carne. Es decir, que el medio ambiente y el azar son los que van a determinar cómo desde un genotipo se va construyendo fenotipo. Y por eso con el mismo genotipo se pueden tener muchos fenotipos. Por eso los hermanos gemelos genéticamente idénticos no son
físicamente idénticos y con el tiempo, es decir, por el azar, por el medio ambiente, pueden desarrollar distintas enfermedades o ser más susceptibles a unos cambios que a otros. Es decir, que a partir creo que es importante, de un genotipo se pueden conseguir distintos fenotipos. ¿Por qué? Porque la realidad biológica, más que ser lineal, A, B, C, es mucho más compleja. Esto no hace falta que lo vean. Simplemente, esto es un mapa, antes hablaba de metabolismo, de aminoácidos, y también era lineal. Este aminoácido se transforma en luego transforma, pero la realidad es más compleja. Aquí hay cientos más o menos esto que se ve así con un poquito más de color serían metabolitos, aminoácidos, carbohidratos, purinas. Se va de un sitio a otro por múltiples caminos. Es decir, que entonces, como se va construyendo un organismo, es porque en unos casos se utiliza un camino, en otros otros, no necesariamente siempre uno, siempre otro, se va construyendo una realidad física a partir de una información que es compleja y que no se desarrolla con una programación lineal. Un ejemplo muy, muy sencillo es simplemente si tenemos algo tan sencillo como cómo se sintetizan esos TG, son los triglicéridos que hay, por ejemplo, en el hígado, ¿no? ¿Cómo se sintetizan? Se pueden sintetizar de diversas maneras, a partir de la glucosa, a partir de los ácidos grasos que vienen de la dieta o del tejido adiposo, o a partir, de una manera compleja, de un aminoácido como es la metionina. Entonces, la cantidad de triglicéridos es una mezcla de todos estos procesos. Y dependiendo en unos momentos lo hacemos más de una manera o lo hacemos más de otra. Ciertas variedades o mutaciones que hubiesen podido haber en alguno de estos genes tienen un efecto distinto dependiendo en este caso, del hábito alimenticio de una persona o de la exposición al medio ambiente. Es decir, que afortunadamente la biología no es lineal, porque si fuese totalmente lineal aguantaría muy mal los contratiempos. Es decir, si siempre es A, B, C, cuando yo vivo en Bilbao ahora, y entonces en Bilbao la línea de metro es muy reciente, o sea, el metro va desde no sé dónde, la ría, se abren dos y ya está. Y entonces, si al comienzo de la vía de metro hay un día se interrumpe, el metro no funciona. O sea, no podemos ir a otro sitio. Un organismo, si fuese tan lineal, colapsaría y en la evolución hay una importante presión para desarrollar rutas alternativas. Entonces, la ruta alternativa es la que produce variedad. Entonces, con el mismo genotipo, con la misma colección de genes, se pueden crear dos individuos muy distintos. Hace unos días, de nuevo, esto periódicamente vuelve de moda, salen las noticias, el tema de la clonación, pues es sencillo. Si uno clona a Bach, a lo mejor no le gusta tocar el piano. No significa que su cerebro, sí, seguro que su cerebro, bueno, porque claro que los genes tienen un componente muy importante, estaría muy capacitado, pero a lo mejor prefiere hacer astrofísica, o simplemente es un vago. Entonces, los genes son, estoy exagerando un poco, y seguiremos. Bien, entonces, redundancia, azar y medio ambiente son las claves. Es decir, que es, como digo, mejor lo que yo creo que interpreta cómo los genes acaban traduciéndose en una realidad física concreta. Y entonces la pregunta a la que le quiero dedicar el resto del tiempo es, bueno, teniendo en cuenta que esto se asemeja a la realidad, ¿puede la medicina ser predictiva? Es decir, si puedo predecir si estoy aquí y tengo un grupo de genes, ¿cómo voy a llegar hasta aquí?
¿Por qué en los últimos años lo que la medicina pueda ser predictiva es muy o parece que es muy importante? Es decir, si se puede predecir, si vuelvo a estas noticias en las que dice se identifica un gen asociado a una enfermedad, en el que el 30% de las personas que tienen esta mutación padece tal tipo de cáncer. ¿Qué significa eso? En términos prácticos creo que muy poco o nada, porque si a mí me dicen que tengo un 30% de probabilidad de tener un cáncer de colon, primero no es cierto. Nadie tiene un 30%, o tengo colon, o cáncer de colon o no lo tengo. Lo que significa es que de 100 personas con esas características, 30 tendrán cáncer de colon, 70 no. Y lo que quiero tratar ahora de comentarles, me pueden decir, lo que uno querría es que le dijesen, bueno, pertenece al 30% que va a tener cáncer de colon, o no se preocupe que pertenece al 70% que no. Eso sería la medicina predictiva. Es decir, una persona, usted va a padecer esta enfermedad o no la va a padecer. Las probabilidades, la medicina es individual. Ya veremos el papel que tiene la probabilidad en medicina. Y entonces la pregunta es, ¿puede la medicina ser predictiva? Antes de tratar de hablar de esto, quiero repasar qué es la medicina personalizada, preventiva, y luego hablaré de predictiva. Medicina personalizada, que también está muy de moda, se habla de personalizar yo creo que debería de decirse, o creemos muchos, que debe ser una medicina precisa, de precisión. La medicina personalizada lleva mucho tiempo utilizándose. La transfusión de sangre está personalizada o se hace de manera precisa. Si uno tiene un tipo sanguíneo, sabe en algunos casos que puede recibir de otros muchos, pero en algunos casos solo puede recibir de alguien que sea casi idéntico a él. Entonces, se transfunde aquella sangre precisa o personalizada. Y hay trasplantes de médula, se trasplanta aquella médula que es más parecida a la del receptor. Es decir, que la personalización o la precisión es algo que en medicina se lleva haciendo durante mucho tiempo, pero que ha tenido más impacto en los últimos años por una buena razón, porque cada vez es más factible, es más fácil, se conoce más para poderla hacer más precisa o más personalizada. Pongo un ejemplo, que es el cáncer de mama. Se clasifica en 4 fenotipos, ¿no? en 4 formas, 4 realidades físicas. En una mujer diagnosticada de cáncer de mama, se saca el tumor y a las células de ese tumor se le determinan, en el fondo, unas proteínas, se le determinan unos factores. Si tiene receptores para estrógenos, es ER positivo. Si lo que tiene son receptores para progesterona, PR positivo. Para un factor de crecimiento que se llama HR2, pues HR2 positivo. Y si no tiene ninguno de estos 3, se le llama triple negativo. Entonces, y aislado ese tumor y hecho este screening, cuando el tumor de esa persona es de uno de estos 3, ER, PR o HR2 positivo, las terapias, la quimioterapia que se le puede dar, tiene una efectividad del 93% de supervivencia a los 5 años. Es decir, que si alguien dentro de la mala suerte de tener un tumor tiene de estos 3 tipos y ha sido identificado con cierta antelación, el porvenir es bastante halagüeño. Entonces, esto es personalizar, le damos el tratamiento que mejor se ajuste. Y si no es de ninguno de estos 3, pues la supervivencia se reduce al 77%. Y esto es en un país desarrollado en el que le puedan dar una buena atención médica. Entonces vemos la importancia de personalizar la medicina. No todo el mundo, también se hace, por ejemplo, seguro que han escuchado, con la infección por el virus del SIDA. Las características físicas son muy parecidas.
pero cuando se aísla el virus y se genotipa, se estudia su genoma, pues hay de varios tipos. Unos responden mejor a un tratamiento médico, en el fondo es un tratamiento químico, y otros a una quimioterapia, y otros peor. Entonces, se hace un cóctel para ajustar lo que mejor cura en cada momento. Y eso es, en definitiva, lo que ha hecho que una enfermedad mortal en los años 80 pase a ser una enfermedad crónica en el siglo XXI. Y lo mismo para un gran número de enfermedades. Es decir, que la personalización, que en el fondo, insisto, es precisión. Dar a uno es como en los coches todos tienen ruedas, pero la presión que uno le pone es distinta. Entonces, un camión lleva una presión muy distinta a mi coche. Simplemente es tener precisión en lo que uno le da a un paciente. Precisión no solo en el tipo de fármaco, en la dosis, el momento del día, es distinto la absorción de un medicamento en ayunas que recién comido. Es ser preciso. Lo que ha avanzado la medicina enormemente es en precisión. Y hay un enorme futuro en que con mayor precisión los resultados son mucho mejores. Y sobre todo, cuando uno lamentablemente no está en este grupo, sino en este, sobre todo no dar la lata, porque estos fármacos todos tienen efectos secundarios y si no va a ser efectivo, pues no va a ser efectivo. Ya está. Bien, medicina preventiva. La medicina preventiva es la que en gran medida ha hecho que la esperanza de vida en un país desarrollado haya superado los 80 años, porque la medicina preventiva está basada en la higiene, vacunación y pocas cosas más. Eso es lo que nos ha llevado a los 80 años, y la alimentación. La nueva medicina, veremos hasta dónde nos lleva. Pero entonces la medicina preventiva tiene un papel fundamental. Y luego insistiré, y es clave. Entonces, la medicina preventiva para promover la salud, la campaña antitabaco, el deporte, una dieta saludable, es algo que todos podemos hacer, pero debido a no hacerlo bien, es el mayor causante de nuestros problemas de salud. Es decir, que la medicina preventiva, educar en pues, consumo de alcohol, etcétera, es muy importante. Luego, la protección de la salud, las vacunas, claves. Yo soy de una generación en la que un porcentaje de los niños que íbamos a la escuela, un pequeño porcentaje, tenía polio. Alguien que tenga ahora 40 años no recordará, no habrá visto posiblemente ningún caso de polio, salvo alguien que sea mayor, ¿no? Y era realmente una secuela, y además una secuela no solo con efectos secundarios. Entonces las vacunas son fundamentales. El control alimentario ambiental, control alimentario, es decir, que nuestros alimentos sean sanos, es decir, que no productos químicos que puedan llevar incorporados, o sea, que la cadena de producción esté controlada. Y en eso, a pesar de todo lo que aparece con frecuencia o alguna vez en los medios de comunicación, el control alimentario, de nuevo, por ejemplo, en Europa es extraordinario. Si pensamos en la cantidad que comemos y de dónde vienen todos los productos alimentarios, el control, la calidad alimentaria, se ha hecho un avance extraordinario. Pensemos en los impactos que puede tener una falta de control alimentario. Me imagino que todos o casi todos recordarán el síndrome tóxico debido al aceite de colza. Fue en aproximadamente el año 80, un problema de control alimentario. Se vendía algo que estaba en mal estado. O sea, que puede ser devastador. Entonces, aquí, en la medicina preventiva, la protección de la salud, el control ambiental, que el aire que respiramos, que los productos químicos que se elaboran se manipulen y se eliminen bien, es también fundamental. Y estas son las dos cosas prácticamente que, como insisto, nos llevan, bueno, aquí todavía no lo estamos haciendo muy bien, pero esto es lo que nos lleva a tener la esperanza de vida que tenemos. Quimioprofilaxis. En medicina preventiva es fundamental. Pondré solo un par de ejemplos.
en las mujeres en edad fértil, si tienen un defecto, tienen unos niveles reducidos de ácido fólico, el riesgo de tener un embarazo con un feto con espina bífida es más elevado. La espina bífida es una lesión en muchos casos gravísima para el feto y en muchos casos incompatible con la vida. Y simplemente la mayor parte de los casos, controlando que la cantidad de ácido fólico es la correcta, el tubo neural se cierra correctamente y no hay espina bífida. Otros que recordaremos es la adición de flúor al agua. La adición de flúor al agua fue un gran invento en los años 50, 60, o un descubrimiento que acabó con las caries. De hecho, en Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud, había un instituto que era el Dental Institute, el Instituto Dental, en el que yo trabajé un tiempo, y ahí ya nadie trabajaba en casi nada dental, porque desde que se descubrió lo del flúor y se adiciona al agua, los estadounidenses, como los europeos, dejaron de tener esas caries. Cuando digo que dejaron de tener esas caries, ¿a qué me refería? A que hay estudios cuando el servicio militar era obligatorio hasta hace relativamente poco en Estados Unidos, y entonces el número de jóvenes, que imagino que sería de 18 o 20 años, que les faltaban no sé cuántas piezas dentales, y les faltaban no sé cuántas, no iban al servicio militar, no podían comer. Entonces, y eso podía llegar a un nivel como de un 10-15% de los jóvenes estadounidenses imagino de alrededor de 20-21 años. Flúor, se acabó el problema. O sea, que ha habido grandes éxitos de algo que ahora nos parece como trivial. Yodo, el tener niveles de yodo adecuados. En España, en la zona de las Urdes, había deficiencia en yodo, porque el agua tenía poco yodo, porque la sal que se tomaba no tenía yodo, y está muy asociado con una incapacidad, se va haciendo un deterioro de la actividad mental. Entonces, el yodo ahora, en general, es raro tener una deficiencia en yodo, pero lo que quiero decir es que se añade a la sal, me parece, últimamente. Entonces, quimioprofilaxis es otra manera de hacer medicina preventiva, y luego hay una manera que, bueno, si es preventiva, tiene que la detección precoz de la enfermedad. El cáncer de mama es peligroso no mientras que está en la mama, es cuando hace metástasis y va a otros tejidos. O sea, una mujer no muere o no tiene un problema en general porque la mama tenga el tumor, es por la metástasis de ese tumor. Si no se elimina pronto, acabará en el cerebro, en otro órgano. Lo mismo pasa con el cáncer de colon. El cáncer de colon, no se muere nadie en general porque el colon tenga un tumor, sino por la metástasis que ha hecho otros órganos como el hígado. Entonces, si hay la prevención aquí es que si se detecta precozmente, se reduce mucho el riesgo individual de que haya una metástasis. Entonces, algo tan sencillo como determinar hemoglobina en heces es un sistema es relativamente barato y da muy buena información, o una información bastante valiosa sobre colon de cáncer, las mamografías frecuentes. Es decir, que en medicina preventiva es donde posiblemente más podamos hacer. Bien, predictiva. ¿Qué podemos hacer en medicina predictiva? Hay que distinguir entre políticas públicas de salud y salud individual. ¿Qué quiero decir con esto? Volvemos a esta información de los medios que dice tal mutación se asocia a un 30% de padecer un tipo de cáncer. En salud pública, si uno dice, bueno, en mi población, en la ciudad, en la Comunidad de Madrid, ¿cuántas personas tienen esta mutación?
si realmente digamos, es una mutación frecuente y hay miles de personas que tienen esta mutación, si tienen pues 10.000 personas, pues habrá 3.000 que, no sé qué 3.000 lo van a tener, pero habrá 3.000 personas que desarrollarán ese tipo de cáncer. Y si es un número importante, la salud pública sí que debe de tener actuaciones muy importantes en este sector. Si es una mutación en que la población general se da con una frecuencia en 1 en 1.000, aunque el 50% de los que la tienen desarrollasen esa enfermedad, indudablemente para el que lo padece, como digo, la medicina es individual, el que lo padece, la estadística no cuenta para nada, pero cuando uno ve políticas públicas, sí es importante en las políticas públicas saber cómo de frecuente un tipo de mutación es en la población de la que tengo que ocuparme de su salud. Entonces, sí vale para hacer predicciones cuando uno maneja grandes números, pero, insisto, a la hora de ir a la salud individual, en general, la información no vale de mucho. Por ejemplo, voy a ir acabando. ¿Qué información, cómo de útil es la información que los genes que conozco que tienen relación con la obesidad, cómo de útil es esa información? Bien, la obesidad es uno de los grandes problemas mundiales. El 18% de la población mundial padece sobrepeso. Si somos, no sé, me parece que somos 6.000 millones ya, 6.000, estamos aproximadamente 1.200 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso. En los Estados Unidos es el 38%, las últimas estadísticas, tienen sobrepeso. México supera el 30%, Australia, Reino Unido el 25%, España está junto a Finlandia y Alemania, superamos el 15%, y los países más delgados, India, Indonesia y Japón. Estas son la situación. ¿Cómo influyen los genes en el sobrepeso? Los estadounidenses son más obesos. ¿Cuánto es el peso de la genética aquí? ¿Y por qué los indonesios son más delgados? ¿Tienen genes que les favorecen más a ser delgados? Bien. Estados Unidos es de los países que tiene mejor estadísticas. Ha recogido durante ya más de 100 años mucha información muy sencilla, pero muy útil. Entre 1969 y 79, en esta década, el 74% de los ciudadanos estadounidenses no tenían sobrepeso, es decir, eran delgados o preobesos. Eran delgados. 10 años más tarde había bajado de 74 a 63. 10 años más tarde había bajado de 63 a solo 39% no tenían sobrepeso. Y las últimas cifras que yo tengo, que son como de hace un par de años o un año, sigue reduciéndose el número de gente que no tiene sobrepeso. Es decir, que el número de gente con sobrepeso ya está en el 66, mientras que solo hace 50 años más o menos, 80 y 40 años, era el 36. Claro, el pool de genes en Estados Unidos no ha cambiado en todos estos años. Es decir, que aunque se hayan identificado una serie de genes asociados a la obesidad, el culpable de esto no es solo los genes. Y posiblemente el mayor culpable, bueno, posiblemente, seguro, no son los genes. Hay otras características. Y obviamente es la alimentación, el medio ambiente, o sea, la alimentación es parte del medio ambiente, alimentación y medio ambiente que no sea de la alimentación. ¿Qué exactamente ha influido? No solo es, pues uno puede pensar bueno, luego se tiene que ver con los cambios de dieta, pero a lo mejor no solo la dieta. Si nos fijamos en España, pues el número de personas con sobrepeso también está creciendo y nuestro pool genético no ha variado. Es decir, que no le podemos echar toda la culpa a los genes. Entonces, ¿qué en caso de la obesidad?
Quizá este es un caso extremo, ¿no? Es un caso en el que nuestros cambios de hábitos pesan mucho sobre una realidad física muy contundente. Y lo importante es que la obesidad es un, de nuevo, no individualmente, pero cuando hago esas políticas públicas, la obesidad es un factor de riesgo para cáncer. Colectivamente, el cáncer es más frecuente en las personas obesas. Todos conocemos a alguien delgadísimo que no tuvo cáncer y alguien gordísimo que no tuvo cáncer, pero estamos hablando de grandes números. Hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas y unas cuantas más. Entonces, claro, la obesidad es un factor de riesgo para las principales causas de muerte o de complicaciones de nuestra vida en las últimas décadas. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Luego vuelvo ahí, creo. Entonces, los genes pesan lo que pesan y la información es muy importante. Ahora, también en los últimos años hemos leído que la secuenciación del genoma humano fue extraordinario y hemos conseguido una importantísima información y hemos avanzado mucho a partir de esa información. Nos cuentan a veces que cada vez es más, bueno, no nos cuentan, nos informan de que cada vez es más barato secuenciar el genoma de una persona. Y ahora está pues por unos $1.000, es decir, por unos 800 euros, y seguro que es cuestión de unos años que cueste unos 300 euros secuenciarse, hacer la secuencia del genoma de una persona. Bien, no es muy caro. Entonces, ¿qué utilidad, qué beneficios para la salud individual tiene el tener la secuenciación del genoma de una persona? Y que le digan, pues, no, tiene, no sé, pues, su riesgo, hablando, es el porcentaje de, que quiero tratar de hablar con más propiedad, los genes asociados a cáncer de colon, pues los tiene bien, es decir, las formas no mutadas, pero el de cáncer de mama tiene un elevado riesgo, teniendo en cuenta lo que he dicho antes sobre qué es el riesgo. La relación con Parkinson la tiene por debajo o por encima de la normalidad. Entonces, ahora eso se puede conseguir. Hay una página web que no diré, uno pincha, manda un poquito de una muestra de saliva, que hay un poco de DNA, le secuencian y le mandan un informe que dice eso. ¿Qué interés tiene esto para una persona? Entonces, a ver, creo que hay que tener muy claro que el valor predictivo asociado a una prueba diagnóstica varía cuando se aplica a poblaciones con índices de prevalencias muy diferentes de la estudiada. Bien, esta es la única frase que voy a utilizar que creo que es compleja, porque creo que es la manera de decirlo, pero ¿qué significa en realidad? Hemocromatosis hereditaria. Una persona le secuencian su genoma y le encuentran que tiene una mutación en un gen que está relacionado con que metaboliza el hierro mal, es decir, acumularía hierro en su circulación, igual que aquel ejemplo que veíamos que acumulaba fenilalanina, acumula hierro. Y entonces la acumulación de hierro puede dar lugar, pues, por ejemplo, a una insuficiencia hepática, a cirrosis, etc. Bien, entonces leo el informe, tengo esta mutación, tengo hemocromatosis. Claro, si los niveles en sangre míos de hierro son normales, aunque tenga hemocromatosis, aunque no tengo, o sea, si no tengo los niveles elevados en sangre de hierro, no tengo hemocromatosis. Ese es mi fenotipo. Lo que tengo es un genotipo que tiene un gen
que está asociado con ese defecto, pero mi organismo, ya sea como las estaciones de metro, ¿no?, que ha conseguido evadirse de esto, pues porque secretó más, no conocemos bien por qué. Lo cierto es que, o por mi dieta, la cantidad de hierro que tomo, etcétera, el genotipo será que tengo una mutación, pero mi fenotipo, que es lo importante, es normal. Recomendación a esta persona: siga haciendo la vida normal. Y si tiene 25 años, o más bien 25 por ahí, pues ni siquiera tiene que ir al médico todos los años. Se mida el hierro cada par de años. No hay ninguna... Bien, o sea, ahora, si una persona va al médico, le miran el hierro y lo tiene elevado, tiene hemocromatosis. Y entonces le van a mirar si se debe a ese gen, porque si tiene una mutación ese gen, tiene una hemocromatosis hereditaria, y ya sabemos el fenotipo, he ido para atrás, lo he ajustado a un genotipo, y ahora ya sé qué tipo de enfermedad tiene, y sé qué tratamiento puedo o no puedo darle. Es más complicado tener hemocromatosis hereditaria, porque es un error en este gen, que tener una hemocromatosis de otro tipo que podría resolver mejor con ciertas dietas. Es decir, que si tengo el hierro alto, hay que mirar qué dicen sus genes. Si tengo el hierro normal, yo no me preocuparía. Hipercolesterolemia familiar, de nuevo, a lo mejor dice, tiene una mutación en tal gen relacionado con el metabolismo del colesterol. Si mi colesterol es 200, que ya quisiera yo, pues entonces no me preocuparía. Si es 230, tampoco. Pero si es 300 o 250, depende de la edad, me debería de preocupar. Entonces, si tengo el colesterol elevado y peso una cantidad normal, hago una dieta normal y soy joven, que no es mi caso, y tengo 250, 260 y va progresivamente subiendo, pues posiblemente sí merece la pena saber a ver si es familiar o no, porque dependiendo de cómo sea el tratamiento se hace preciso, se personaliza. Le puedo dar este fármaco, este o este, entonces sí es importante. Entonces lo que quiero tratar de decir aquí es que no se puede separar el test diagnóstico, es decir, la prueba esta que me haga, con la pregunta médica. Es decir, ¿tiene el colesterol alto? Vamos a ver por qué, pero no hay que poner el parche antes que la herida. Por eso digo que la información sobre todo el genoma, bien, yo creo que no es por los 300 euros o 500 euros, yo no me lo haría. Y que la medicina es individual y tiene que adaptarse a la persona y trabajar en casos concretos. La medicina pública, o sea, las políticas públicas sí es colectiva, es decir, que sí tiene interés coger X números de personas, saber cómo es la incidencia, la frecuencia de ciertas mutaciones, etcétera, de una población. Voy acabando. Así que los tres factores que influyen más sobre la salud individual son los genéticos, los ambientales y el azar. Y yo creo que lo voy muy brevemente, y acabo. Esto brevemente porque es a lo que yo me dedico, porque si no... otro ejemplo otro ejemplo parecido. El 30% aproximadamente de los individuos adultos en un país, en Europa, en Estados Unidos, y prácticamente ya empieza a haber otras regiones, tienen hígado graso. Es decir, que si uno coge 1000 personas, ya sabe que 300 adultos van a tener hígado graso. Esto es así. En la mayor parte de los casos, el hígado tiene muy poquita grasa, pero en ocasiones, 30%, acumula mucha grasa. Eso es el foie gras, exactamente lo mismo. Se hace grande y se llena de grasa. En la mayoría de los casos que tienen grasa en el hígado, no pasa nada. Vivirá una vida, no va a tener grandes complicaciones, pero en un 10% de estos, o un 20%, es decir, el 3 o 4% de los adultos en Europa tienen
una forma de hígado graso que llamamos NAS. Hay inflamación, se está produciendo fibrosis. Claro, el 4% es una cifra considerable. Si somos, en España habrá unos 40 millones, pues estaremos hablando de unos 16.000. Además, y esto es una enfermedad progresiva, que puede ir a cirrosis y a cáncer de hígado, o directamente a cáncer de hígado. Entonces, claro, uno, no sé si soy de los del 30% normal, o sea, con grasa, o del 70% de hígado normal. Y si tengo grasa, no sé si soy de los que no debo preocuparme demasiado o de los que ya estoy aquí. ¿Qué factores influyen? Pues, de nuevo, es frecuente en personas obesas. Y este es un dato. Estos son 271 personas que llegan a nosotros porque su médico sospecha que tenga hígado graso. Quiero añadir, para esta enfermedad, para saber si tiene hígado graso o no, puedo hacerlo con una ecografía. La ecografía ve grasa, pero no ve inflamación, con lo cual no puedo distinguir los dos tipos. El 30% tiene grasa, pero no sé quién tiene inflamación. La única manera de ver si tiene inflamación es hacer una biopsia y mirar. La biopsia no solo es cara, sino que además 1 de cada 10.000 tiene complicaciones. Las complicaciones pueden llegar a ser muy severas. Así que no es factible al 30%, que son más de adultos, serían unos 10 millones en España, o sea, hacerle a 30 millones de personas una ecografía y luego pinchar a los 10 millones que vamos a encontrar que tengan hígado graso. Simplemente no es factible. Esta es la enfermedad del hígado más frecuente en la actualidad y sus números van creciendo y creciendo y creciendo. La hepatitis B hay una vacuna, la C se cura o se va a curar, o sea, hay un tratamiento ahora que lo hace curable. Las dos formas de enfermar del hígado más frecuentes son o esta enfermedad del hígado graso no alcohólica o la producida por el alcohol. El alcohol se puede también, los números al menos no están creciendo, pero esta está creciendo. Entonces, esto es, un médico sospecha de que tienen hígado graso y bueno, pues nosotros hacemos no es cuestión de hacer publicidad, pero tenemos un test que con un poquito de sangre podemos, pero a lo que voy, los clasificamos. Y entonces de los 271 que sospechaban, los que tienen hígado normal, casualmente son, bueno, no casualmente, son la gente que es delgada o preobesa. Esto es una clasificación, le llamamos el índice de masa corporal. Es muy fácil, uno se mide y se pesa, y el peso lo divide por el número de centímetros de altura al cuadrado y ya está. Altura en metros al cuadrado y ya está. Entonces, si uno es menos de 30, pues que son los delgados o preobesos, luego entre 30 y 40, y los muy grandes son mayores de 40. Entonces vemos que de estos que sospechaban la mayoría, que tienen hígado normal, también son los más delgados. Luego los que tienen grasa solo, pues aquí hay delgados que hay gente que por su tamaño no pensarías que deberían de tener grasa, pero lo tienen. Otros ya tienen de estos es de los que hay más, y también algunos de los muy obesos. Pero los muy obesos son los que están más ya con la inflamación. Bien, cuanto más obeso, más probable que tenga inflamación. Pero, ojo, también hay los delgados que tienen ya la inflamación y también los hay muy, muy obesos que no la tienen. Es decir, que aunque está relacionado con la obesidad no lo es todo. Entonces, hay una serie de genes que, bueno, no conocemos muy bien, pero sí pueden estar aumentando el riesgo. Entonces, en realidad lo que quiero decir es que hay un buen número de enfermedades frecuentes, como la obesidad
hipertensión, tumores, que aunque tengamos genes que lo relacionan, la información que recibimos de los genes es limitada. Y es importante, al menos que el clínico lo tenga en algunos casos en cuenta. Pero todos podemos hacer algo muy importante por nuestra salud. Es importante, pero es difícil, porque lo que tenemos que hacer por nuestra salud, pues eso es tratar de comer poco, pasear, en fin, lo que todos saben y no voy a yo a repetirme. Pero es muy importante. Es decir, que tenemos las herramientas para prepararnos. Aquí hay gente muy joven, todavía no piensa que va a tener alguna vez mi edad, pero prepararnos para cuando uno tiene una cierta edad, aumentar, disminuir el riesgo de llegar muy deteriorados, ¿no? Entonces es mi único mensaje, que la medicina ayuda y va a ayudar cada vez más, pero predecir yo creo que es imposible en medicina, por ese componente estocástico y medioambiental, y que tenemos un poco la responsabilidad de tratar de al menos de hacer lo posible para ciertas enfermedades, tratar de evitarlas. Y nada más, muchas gracias por su atención.